Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El día de hoy vamos a comenzar una serie que he titulado Serie La Gran Encomienda. Vamos a iniciarla el día de hoy y vamos a continuar por 4 semanas más. Es decir, vamos a estar hablando de esto por 5 semanas. Y me gustaría mucho que toda la iglesia, tanto los que estamos ahorita aquí de manera presencial, como los que nos están viendo ahí en su casa en línea, tomemos mucha atención de lo que vamos a aprender en estas semanas, porque creo sin duda, estoy convencido, para empezar, que es un mandato bíblico, pero creo sin duda que el Señor quiere que en estos tiempos nos activemos más en lo que estaremos viendo, que podamos nosotros llevar más a la práctica lo que estaremos aprendiendo en estas semanas. Entonces yo le pido que abra su corazón, yo le pido que usted sea muy sensible a lo que vamos a aprender y que también, si en algún momento usted tiene alguna duda, porque esto es parte de la visión de la iglesia, si usted llega a tener alguna duda, con toda confianza se acerque a nosotros, a los líderes de la iglesia, a los servidores de la iglesia, y con confianza nos pregunte, ¿sale? Porque tiene que ver mucho con la dinámica que como iglesia debemos de llevar. No que no lo hayamos hecho, porque gracias a Dios lo hemos podido hacer, pero creo que lo hemos hecho poco y necesitamos hacerlo mucho más. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Muy bien. Lo que vamos a ver, por ahí que creo que quedó muy pequeño, espero que lo alcancen a ver, está basado en los 4 evangelios. Sabemos que los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Eso todos lo conocemos, y que cada evangelio tiene una perspectiva muy personal o muy particular acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Es como si nos lo estuviera relatando un hombre que lo vio desde una perspectiva, ¿verdad? Y luego otro hombre que lo ve desde otra perspectiva, y luego otro hombre que lo ve desde otra perspectiva, y así, ¿no? Pero también con una dirección específica a cada grupo. Podríamos ver, por ejemplo, cómo Mateo, en el Evangelio de Mateo, se dirigió más hacia los judíos, para que ellos comprendieran quién era Jesús. Y él se dirige de esa manera, y así cada uno de los evangelistas está hablando acerca del ministerio de Jesús desde una perspectiva con un propósito específico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Me gustaría que iniciáramos con la perspectiva de Mateo, y para eso vamos a ir a Mateo 28, versículos del 16 al 20. Amén. Mateo 28, versículos del 16 al 20, que va a ser lo que vamos a estar viendo desde ahorita. Vamos a ver las 4 perspectivas. Voy a tratar de fluir lo más rápido posible, porque sé que vamos a ver mucha escritura, entonces le pido mucho de su atención. Mateo 28, 16, 20, dice así: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, perdón, por ahí se los puse. ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos? Esa letra no ayudó mucho, ¿verdad? Creo. Perdón, yo se los voy a ir leyendo. Dice enseguida: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta, hermanos, es lo que podríamos llamar como la gran encomienda que tenemos todos los creyentes. Si hay algo que una vez que tú y yo hemos venido a Jesucristo, si hay algo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es entonces llevar el evangelio, llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Pero no solamente es llevar el evangelio, sino que ahí lo dice con toda precisión lo que debemos de hacer. Sin embargo, quisiera irles mencionando, aquí tenemos ya lo que acabamos de leer, pero quisiera mencionarles, a ver si avanza, me parece que, me están pidiendo ahorita un poquito de tiempo, ok. Quisiera mencionarles al respecto de los puntos importantes que aparecen en cada una de las perspectivas de los evangelios. Podemos ver, por ejemplo, en la escritura que acabamos de leer de Mateo 28, lo siguiente. Vemos primero a Jesús dando indicaciones.
Recuerde, cuando venimos a Cristo, una de las cosas que nos debe de quedar muy en claro es que venimos a un señorío, es decir, al señorío de Jesús. Y por lo tanto, al venir al señorío de Jesús, ¿qué esperamos de alguien que lo consideramos nuestro Señor? Indicaciones. Vamos a esperar que nos dé mandatos, vamos a esperar que nos diga cosas que hacer. Como creyentes, una de las cosas que tenemos que estar totalmente abiertos es a recibir las indicaciones del Maestro, a recibir las indicaciones del Señor Jesucristo. Y ahí vemos al Señor Jesús dando indicaciones. También vemos otro elemento muy interesante, que es la adoración, y junto con esto vemos un aspecto que está relacionado a la duda. Eso es algo que me llama mucho la atención. Dice, cuando vinieron a Jesús, en el versículo 17, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Y eso también se sigue dando en el cuerpo de Cristo. Aún a veces cuando podamos llegar con una actitud de adoración delante del Señor, reconociendo quién es Él, llega a suceder que tenemos duda en nuestro corazón. ¿A cuántos les ha pasado eso? Hay duda en nuestro corazón de repente, por alguna circunstancia, por alguna situación, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que entender que Él es el Señor y tenemos que seguir en base de eso, de esa fe, adelante. Tenemos entonces también muy en claro lo siguiente, se los voy a leer, los voy a comentar aquí nada más, que vemos en este pasaje la autoridad total del Señor Jesús. Es decir, queda manifiesta esa autoridad. ¿De qué manera queda manifiesta esa autoridad? Dice el versículo 18, si lo tiene ahí en su Biblia, dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto también es algo que nos debe de quedar muy claro. Nosotros nos hemos acercado a Jesucristo y Jesucristo tiene no solo una parte de la autoridad, no solamente cierto objetivo, ¿no?, con la autoridad, sino que Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad le pertenece a Él. Y nuestro pensamiento como creyentes debe de ser eso, recordar que de Él es toda la autoridad. ¿Qué más podemos ir aquí? Podemos ver que entonces en el contexto del mandar, el contexto del mandato o de lo que Él nos iba a decir que hagamos, entonces dice que debemos ir, es decir, vayan. Dice la Escritura en el versículo 19, por lo tanto. Nos damos cuenta cómo ahí en el versículo 19, cuando menciona por lo tanto, por lo tanto viene después de que Jesús dice que se le ha dado ¿qué? Toda autoridad. Entonces Él le está diciendo, yo tengo el mando. Entonces, como yo tengo el mando, te voy a mandar a ti, por lo tanto, ¿a qué? A que vayan y ¿qué? Y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces vemos aquí también cómo queda también manifiesto en este caso la autoridad y el mandato de ir y hacer discípulos y de bautizarlos y de enseñarles a obedecer todos los mandatos del Señor, que eso lo vemos enseguida. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso queda muy claro también, que aquí en Mateo vemos que el Señor nos manda a ser discípulos, nos manda a bautizarlos y nos manda a enseñarles a obedecer ¿qué? Todos los mandatos que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y entonces esto es muy importante que lo podamos ir entendiendo en cada una de las perspectivas de los evangelios, porque esta es la gran comisión que vamos a tener. Y al final dice, de este extracto que vimos, también dentro del versículo 20 al final, que Él va a estar, dice que estoy con ustedes, dice, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de todos los tiempos. Es decir, el Señor tiene la autoridad, nos da un mandato de ir a ser discípulos, y en ese trabajo que tendremos de hacer discípulos no estaremos solos, sino que Él estará con nosotros. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Entonces, el recordar de ir y hacer este trabajo, este mandato que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos debe de quedar también muy claro que Él va a estar con nosotros siempre, siempre estará con nosotros. Muy interesante aquí, lo quiero recordar, que este evangelio de Mateo lo escribe precisamente Mateo, tratando de explicar la obra redentora, el trabajo que vino a hacer el Señor Jesús por nosotros, pero a los judíos. Va más dirigido al pueblo judío. Y eso es importante también de verlo. Ahorita vamos a ver por qué es importante discernir. Esta es la gran encomienda. Creo que a todos nos queda claro, amén.
La gran encomienda que tenemos es ir y hacer discípulos. Se lo dijo a sus discípulos y esto se ha repetido de generación en generación. Ir y llevar la palabra, ir y llevar el evangelio y hacer discípulos. Aquí la pregunta es, más allá, ¿verdad?, de lo que como iglesia podemos hacer a través de los ministerios, aquí la pregunta es, no me conteste, solo piénselo. ¿A cuántos está usted discipulando? ¿A cuántos les está llevando el evangelio? Porque se supone que si usted y yo hemos venido a Cristo, hemos conocido de su palabra, entonces esto también nos atañe a nosotros. Deberíamos de estar yendo y evangelizar, llevar el mensaje de salvación, y no solamente eso, sino discipulando, enseñándole a la gente que ha venido a Cristo todos los mandatos que el Señor Jesús nos ha enseñado. Piénsalo, hermano, ¿a cuántas personas le has compartido el evangelio en este año? ¿A cuántas personas les estás enseñando, es decir, discipulando conforme los mandatos de Cristo? ¿A cuántas? ¿Tienes por lo menos una, dos personas? Porque si no está sucediendo eso, entonces algo está fallando en la mecánica o en el engranaje que tenemos como creyentes. ¿Seguimos todos aquí? Amén. Vamos a ver ahora la perspectiva que tiene, bueno, aquí son los puntos que yo les destaqué, pero vamos a avanzar a la perspectiva de Marcos, del Evangelio de Marcos. Y para eso vamos a ver qué es lo que dice al respecto de esta gran encomienda, el Evangelio de Marcos, versículo 16, 14 al 20. Marcos, capítulo 16, de hecho vamos a, sí, 14 al 20, por favor. Vamos a irlo leyendo. Dice así, incluso más tarde, aquí está hablando de Jesús, se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Aquí cambia algo, muy interesante lo que cambia. La perspectiva de Marcos, fíjense. ¿Qué dice? Los reprendió por su obstinada incredulidad. Porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Muy interesante esto, porque aparece el Señor Jesucristo, pero ellos todavía muestran incredulidad, o sea, como que diciendo, no, pero se me hace que no es, ¿verdad? No, igual no resucitó, igual es un truco. Había duda en ellos, había incredulidad en ellos, muy parecido a lo que vimos en Mateo también, ¿verdad? Cuando menciona que adoraron, pero había duda. A veces también esto sigue sucediendo en el cuerpo de Cristo, esa incredulidad que existe a veces en pensar, bueno, ¿y de veras la Biblia será correcta? ¿De veras la Biblia será lo que dice? ¿De veras lo que nos dice de la creación, Dios habrá hecho todas las cosas? Etcétera, etcétera. Llega a haber incredulidad. Pero aquí hay una reprensión del Señor. ¿Sabe qué es una de las cosas que el Señor Jesucristo, pues obviamente nos va a disciplinar, nos va a reprender cuando somos incrédulos? Tenemos que creer. Y va a haber ocasiones donde nos va a hacer ver o hacer sentir, conforme a la Escritura, nos va a mostrar, oye, ¿por qué estás dudando de mí? ¿Por qué tienes esa incredulidad en tu corazón? Y no lo puede decir. ¿Por qué? Porque nos negamos a creer. Quiero leerles rápidamente algo lo que se menciona de algunos manuscritos antiguos, ¿ok? Esto es aparte de lo que podemos encontrar aquí, pero hay algunos manuscritos antiguos que declaran lo siguiente en relación al versículo 14. Cuando el Señor Jesús los reprende de alguna manera, los regaña por esta incredulidad, algunos manuscritos antiguos incluyen: y ellos, hablando de los discípulos, se disculparon diciendo, esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, que no permite que la verdad y el poder de Dios conquisten a los espíritus malignos o impuros. Por consiguiente, revela tu justicia ahora. Eso es lo que ellos le dijeron a Cristo. Y Cristo respondió, el periodo de años del poder de Satanás se ha cumplido, pero pronto otras cosas terribles ocurrirán. Y yo fui entregado a la muerte para beneficio de los que han pecado, a fin de que puedan volver a la verdad y no pequen más, y así puedan heredar la gloria celestial, que es espiritual, incorruptible y justa. ¿Qué importancia podría tener
lo que se encuentra en algunos manuscritos antiguos y que amplía este versículo. De hecho, por ahí hay una Biblia, una versión de la Biblia muy famosa que es la Biblia amplificada, donde menciona algunos de esos extractos de otros escritos antiguos también que han sido fidedignos. Pero en pocas palabras, ¿qué es lo que menciona aquí Cristo? Lo que menciona Cristo es lo siguiente a los discípulos. Bueno, primero los discípulos dicen, perdónanos por nuestra incredulidad y repréndanos de alguna manera, entonces aceptamos tu disciplina. Y entonces el Señor Jesús les dice, miren, de aquí en adelante ustedes deben de confiar en que nada va a detener, ni Satanás va a detener el evangelio que tiene que expresarse. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Está dando a entender que en la actualidad el diablo no va a tener poder para detener el avance del evangelio. Y esto nos debe de quedar muy en claro, porque el mensaje sigue. Y puede haber situaciones en el mundo muy difíciles, pero mire, yo le digo algo, ni siquiera la persecución detiene el evangelio. En naciones como China, no recuerdo los números, pero se dice que en China, por decir algo, si el número de cristianos era de 1 millón, cuando empezó la persecución en China, en el siglo creo 17, 18, algo así, ¿qué cree que pasó? Se multiplicaron los cristianos, se extendió la iglesia, de tal vez haber sido 1 millón, se convirtieron en 100 millones de cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás no podrá detener el avance del evangelio. Es algo que no va a poder hacer. Aquí entra lo siguiente. Ni siquiera la iglesia, a veces nosotros vamos a poder detener el avance del evangelio, pero lo triste es que a veces nosotros no nos ponemos las pilas al respecto, sino que nos hemos conformado con una vida creyente de venir cada domingo a la iglesia, de cantar cantos al Señor, de escuchar una predicación, pero no evangelizar a otros. Hemos entrado en una comodidad, pero ha sido por nuestra responsabilidad. Sin embargo, tenemos que recordar que esta es una gran encomienda que el Señor nos ha dado y que tenemos que seguir. Vamos a seguir leyendo lo que dice el Evangelio de Marcos. Marcos 16, 15, versículos 15 y 16. Dice de la siguiente manera. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿A quiénes tenemos que predicar la buena noticia? A todos. Y enseguida dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Vamos a seguir. Versículos 17 y 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Versículos 19 y 20. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Qué podemos ver aquí que es muy importante que podamos comprender? Vemos por lo menos estos 4 aspectos parecidos a lo que vimos en Mateo. El primero, vemos a Jesús reprendiendo a causa de la incredulidad. ¿Qué podemos entonces aprender de esto? Recordar, pedirle al Señor que Él quite de nosotros la incredulidad, que Él nos llene más de fe, que Él nos llene más de la certeza que necesitamos para ir y predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué muchas veces algunos no se animan a predicar el Evangelio? Porque ellos mismos dudan. Ellos mismos dicen, bueno, ¿y será cierto esto que le digo a esta persona? O mejor la dejo en paz. A lo mejor él lleva una vida, pues que es una vida buena y yo estoy dándole lata, ¿no? Hay incredulidad, no estamos convencidos entonces, porque si estuviéramos convencidos, sin duda alguna iríamos y le diríamos a las personas acerca de las buenas nuevas, porque sabemos que eso los va a librar del infierno. Haríamos eso. Sin embargo, aquí vemos entonces cómo también Marcos, desde su perspectiva, indica este aspecto de la incredulidad. Vemos también que se repiten las indicaciones una vez más. Llevar la buena noticia a todos. ¿Usted cree que Jesucristo es una buena noticia? Es la mejor noticia que podamos recibir. Es la mejor
noticia que podemos dar a los demás. Enseguida también nos habla de creer para salvación y de la incredulidad para perdición. Qué importante es este aspecto de creer, porque en eso se basa la fe. Creerle a Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él fue hombre y vivió en la tierra aquí con nosotros, pero que es al mismo tiempo Dios. Qué complejo, ¿no? Tenemos que creerlo. Y en eso se basa la salvación, en creer que Jesucristo es Dios y que Él es el Mesías y que por medio de Él alcanzamos la redención de nuestros pecados, que por medio de Él tenemos vida eterna. Creer en Jesús. Entonces, recuerde también, creer en Jesús no solamente es creer en lo que hizo, sino creerle a lo que Él nos enseñó. Tenemos que creerle, el creerle es parte de creer en Él. Por eso, muy importante, y resumido aquí, creer para salvación e incredulidad para perdición. Y esto nos habla mucho de la obra redentora, porque la obra redentora no tiene que ver con hechos o con obras. ¿Está de acuerdo? Porque una persona puede ser, le voy a decir esto, una persona moralmente hablando, socialmente hablando en nuestra cultura, puede ser mucho mejor que nosotros. Es más, le tengo una noticia, una persona puede ser a lo mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, esposa, mejor trabajador, etcétera. Pero si él no cree en Jesucristo, delante de Dios está perdido. Y esa es la parte moral y de orgullo con la que pelea el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque como seres humanos diríamos, pero eso no es justo. O ese es un buen hombre, es una buena mujer. ¿Por qué va a tener que ir al infierno por no creer en Dios? Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces vemos también aquí, aparte de la incredulidad, vemos también que habla de señales milagrosas. Y habla de este aspecto como parte de lo que iba a seguir aquellos que iban a llevar el evangelio y que los iba a acompañar, pero lo veremos también en su momento. Ahorita solamente quiero que veamos los puntos de coincidencia y las diferentes perspectivas. ¿Amén? ¿Podemos seguir? Vamos a ver entonces la perspectiva de Lucas. Con Lucas nos vamos a dar cuenta que él era muy apegado a las cosas muy en particular, era muy explícito. ¿Por qué? Porque era una persona de ciencia, era un médico, ¿verdad? Y de hecho, cuando leemos el libro de Lucas, deberíamos de leerlo como un paquete, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe de incluir el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, Lucas sería como la primera parte de Hechos. Entonces tenemos Lucas y enseguida tenemos el libro de Hechos y estos son como uno. Los dos los escribe Lucas y nos narran acerca de lo que hizo Jesucristo y después cómo la iglesia trabajó una vez que el Señor delegó esta gran comisión. Lucas 24, versículos 36 al 49. Lucas 24, 36 al 49. Dice lo siguiente la escritura, versículo 36 y 37. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Versículos 38 y 39. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Versículos 40 al 43. Mientras hablaba, Él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer. Llenos de alegría y asombro, entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos miraban. Versículos 44 y 45. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes,
les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, atención aquí, les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Versículos 38 y 39. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene del poder del cielo. Es un pasaje largo, ¿se da cuenta? Muy importante tomar todo este pasaje, no solamente la parte en cuestión cuando Jesús manda a que se lleve el mensaje, sino el contexto, porque creo que es muy, muy importante. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? En estos puntos, otra vez, volvemos a ver que el evangelista, aquí Lucas, habla acerca de la duda y de la incredulidad. Sigue siendo un punto ahí. Y esto para mí es muy importante recalcárselo, porque si hay algo que nos va a impedir que llevemos el mensaje es la duda y la incredulidad, el estar dudando. Mira, hermano, yo he escuchado incluso gente que dice: pero ¿será que Dios quiere que yo predique? ¿Que yo le comparta a la gente? No, yo creo que no. Yo como que estoy un poco tonto y pues no se me da. Y no, eso es algo que todos de alguna manera debemos de hacer, ¿no? Pero la duda y la incredulidad está ahí, cuando no estamos seguros. Vemos también aquí algo muy interesante. Vemos al Señor sanando la incredulidad de ellos. Qué precioso el aspecto de Jesús, ¿verdad? Que les dice: pues ¿por qué tienen duda en su corazón? Miren mis manos, mis pies, tóquenme. ¿Cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión hemos dudado? Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos muestra su poder. Nos muestra que está ahí. Pero también, como sucede aquí en algunos casos, aún así hay duda. Leímos ahorita aquí en este evangelio que a pesar de eso, algunos seguían dudando. Nos llega a suceder. Pero es algo que debemos nosotros pedir al Señor que quite, como mencionaba hace rato. Y entonces aquí vemos también que hay una duda, entonces a pesar de lo tangible. Y esto es algo muy importante a recalcar, porque Jesús les dice que toquen sus heridas. Sabemos que se refiere en esta cuestión de lo tangible, algo que puedes tocar. Jesús les dijo: a ver, tóquenme, dése cuenta que soy yo. Y como en muchas ocasiones nosotros a pesar de eso seguimos en esa duda. ¿Qué más podemos ver aquí como un punto importante? Podemos ver que el Señor abre la mente para entender las Escrituras. Esto es muy importante, hermano. Cuando usted y yo evangelicemos, lo quiero llevar a ese aspecto, cuando usted y yo llevemos el mensaje, pidámosle al Señor que abra la mente de las personas para entender las Escrituras. Pidámosle al Señor, porque esto es obra del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que llevar el mensaje, pero la obra del Espíritu Santo es convencerlos, abrir su mente para que ellos puedan comprender las Escrituras, para que puedan entender quiénes son ellos, quién es Dios, cuál es el mensaje de las buenas nuevas, y entonces puedan rendirse a Cristo. Vemos también un aspecto relacionado al perdón de pecados. ¿Y qué nos dice aquí? Que el perdón de pecados es para todos los que, los arrepentidos, los que se vuelven ¿de qué? De sus malos caminos. Atención, Jesucristo vino a predicar arrepentimiento. ¿Saben qué fue lo primero que empezó a predicar el Señor Jesús cuando inició su ministerio? Arrepiéntanse. Y eso es algo que se ha perdido, predicar arrepentimiento. Porque se predica un evangelio a veces para que tus problemas sean solucionados. Y eso es un grave error. Porque el evangelio, y en su momento lo veremos, pero el evangelio trata de hacernos entender que nos hemos desviado de Dios.
que le hemos dado la espalda. La palabra arrepentimiento como tal significa que si vas caminando hacia esta dirección, vas a dar esta vuelta para ahora caminar hacia esta dirección. De otra manera, supongamos Dios está aquí y el ser humano está caminando hacia este lado, pero cuando se da cuenta que está caminando en contra de la voluntad de Dios, entonces se arrepiente y se vuelve a Dios. Eso es el arrepentimiento, así de práctico. ¿Qué quiere decir? Entender nuestra posición de pecadores para volvernos a Dios. Y en su momento lo veremos más a fondo. Pero aquí habla de esto, del arrepentimiento. Y muy importante, habla del Espíritu Santo que va a ser enviado, ¿no? Que iba a ser enviado. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Y vemos una vez más al Señor Jesús dando instrucciones y enfatizando aquí, como lo pongo en ese último punto, la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que mucho se ha hablado acerca del Espíritu Santo, ¿no? Es toda una doctrina bíblica. Y sabemos que cuando venimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Pero muchas veces, hermanos, no vivimos con la llenura del Espíritu Santo. La llenura. Aquella plenitud que nos hace que no nos distraigamos con aquello que no es de Dios y que nos ayuda a enfocarnos a escuchar la voluntad de Dios y a tener ese poder de Dios para llevar el mensaje con denuedo, que era lo que tenían los apóstoles o los primeros cristianos, ese denuedo. Era impactante ver cómo cuando regresaban de un lugar donde los habían golpeado, donde los habían metido a la cárcel, donde los habían torturado por causa del Evangelio, y llegaban contentos. Y llegaban y platicaban lo que habían pasado y con ganas ya de regresarse a seguir compartiendo. Eso es el denuedo. Pero es algo que el Espíritu Santo pone en ti, la llenura del Espíritu Santo. Qué importante es eso, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo nos va a guiar a Dios, nos va a convencer de todo pecado, nos va a llevar a toda verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso debemos de orar al Señor, por eso debemos de adorarle, de ir a las Escrituras constantemente, porque el Espíritu Santo, una de las cosas que va a hacer es llevar tu mente a las Escrituras, a que recuerdes las Escrituras en el momento adecuado, en el momento en que lo necesitas, de acuerdo a las circunstancias. Entonces aquí también el Evangelio de Lucas nos habla acerca de esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver la perspectiva ahora de Juan. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Dice así: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Muy interesante lo que pasa aquí y la narración que tiene Juan. ¿Por qué, hermano? Porque yo creo que Juan... Esto es una perspectiva muy personal. Juan comúnmente vio algo en Jesús que los demás evangelistas o no narran o no alcanzaron a ver. Y eso lo podemos ver en diferentes momentos de la Escritura. Lo podemos ver en el momento en que están en la última cena y que el Señor Jesús les anuncia que uno de los que estaban allí lo iban a traicionar. Y entonces le piden a Juan que le pregunte a Jesús: ¿quién es? Y cuando Juan pregunta, él da a entender, quieren que les digas quién es. Había algo en Juan, esto es implícito, que él sabía que él no era. Esto es interesante, hermano, es muy interesante, porque creo que Juan casi desde un inicio, ¿verdad? Él comprendió que Jesús, ¿quién era Jesús? Que él era Dios. Otro aspecto que nos haría hacer entender esto es que realmente Juan fue el único que siguió a Cristo hasta la cruz.
¿Qué pasó con todos los demás? Corrieron. Y Jesús, junto con María, estaba ahí enfrente a la cruz del Señor. ¿Y qué de frente estaría que Jesús mismo le habla? Y él lo pudo escuchar en su agonía de Jesús. ¿Usted ha escuchado a una persona que está en agonía cómo habla? ¿A poco habla con todo el pulmón? Y fíjese el sufrimiento que estaba llevando el Señor Jesucristo. Había sido lacerado, latigado, tenía esa corona de espinas, había sido golpeado, habían sido sus manos clavadas a la cruz, sus pies, tenía demasiado sufrimiento. Y Juan, en esa cercanía, alcanza a escuchar lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Le dice: madre, ahí está tu hijo, ¿verdad? Dijo: ahí está tu madre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que había algo específico en Juan acerca de la revelación que tenía. Si nos queda un poco más de duda acerca de esto, nos bastaría con leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Mateo, ¿con qué empieza? Con una genealogía. Empieza a decir: mira, el hijo de fulano y mengano, perengano y y de ahí vino Jesús. ¿Sabe por qué hizo eso? Porque quería convencer al pueblo judío. Y el pueblo judío necesitaba pruebas del Antiguo Testamento para entender que era el Mesías. Pero Juan, ¿qué hace? Dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. O sea, Juan se metió al bistec de volada. Él empezó y dijo: Jesús es Dios. Si les voy a hablar de algo en este evangelio, es de que Jesús es Dios. Qué impresionante revelación. Y luego podemos ver también las epístolas o las cartas que escribe también Juan, ¿no? Y nos damos cuenta cómo habla acerca del amor de Dios. Entonces había algo aquí muy especial en cuestión de la perspectiva de Juan hacia esta encomienda. ¿Y por qué digo todo esto? Por lo que dice el versículo 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Reciban al Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor Jesús. Es Dios mismo, la presencia que Él da, y solamente Él la puede dar. Y Él les da de ese Espíritu para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Y entonces dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que les estaba dando la facultad de llevar el evangelio, de llevar el mensaje, que donde ellos llevaran el mensaje iba a haber salvación, que donde no lo llevaran, pues simplemente ¿qué iba a pasar? No iba a haber perdón. ¿Por qué quiero recalcar esta parte? Para que usted y yo nos demos cuenta lo importante que es que obedezcamos el llamado de ir y llevar el evangelio. Porque si en su colonia no han escuchado del evangelio, no va a haber perdón de pecados. Porque si en su familia no han escuchado del evangelio, sus familiares se van a quedar sin perdón de pecados. A no ser que Dios en su misericordia use a alguien más, ¿verdad? Porque Dios puede usar hasta las piedras. Pero es nuestra labor, es nuestra responsabilidad. ¿Qué vemos entonces aquí en Juan? Vemos que se recalca una vez más el miedo, el temor. Y vemos algo en particular. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Qué tenían cómo? La puerta no la tenían cerrada, solamente. Bien cerrada, ¿verdad? O sea, ellos tenían miedo de que llegaran ahí todo el Sanedrín, todos los judíos, y que les pudieran ahí también como llevar a la muerte tal vez, ¿no? Y vemos una vez más a Jesús tratando en la incredulidad de ellos. ¿Por qué soy tan enfático en estas 4 perspectivas en esto de la incredulidad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto es algo que el Señor Jesucristo sigue haciendo con nosotros. Yo creo que a veces la iglesia sigue en un papel o en una situación, mejor dicho, de mucha duda e incredulidad todavía. Todavía hay duda en nuestro corazón que nos impide llevar el evangelio del Señor Jesucristo con poder. Yo veo a estos primeros creyentes, yo veo a los primeros cristianos que llevaban el evangelio con poder, con denuedo.
no se andaban con miras, o sea, no estaban viendo a ver si sí predicaban o no, ellos predicaban hasta las últimas consecuencias. ¿Nosotros lo hacemos? ¿O hay todavía incredulidad y duda en nuestro corazón? Gloria podemos dar al Señor, que le aseguro que Él sigue tratando con su incredulidad, con nuestra incredulidad y nuestra duda de alguna manera u otra. Él sigue haciéndolo. ¿Qué más vemos aquí? Vemos que estuvieron entonces llenos de alegría al ver al Señor, que es algo que también aquí narra el Evangelio de Juan. Lo que yo le quiero decir en este primer mensaje, que es una introducción a lo que estaremos viendo, es que hay una encomienda que el Señor nos ha dado y que como iglesia tenemos que cumplirla. Y de manera muy práctica, el día de hoy, con esta pandemia, con esta situación que estamos viviendo, es uno de los mejores momentos para llevar el Evangelio. Es uno de los mejores momentos para que la gente entienda que tarde o temprano, por una pandemia o no, de una manera u otra, viejos o jóvenes o como sea, un día van a morir y van a tener que estar delante de la presencia de Dios y van a tener que dar cuentas al Padre. ¿Y qué van a decir? Este es un momento en el que nos sentimos tan vulnerables, ¿no? Es un momento muy bueno para decirle a la gente, mira, más allá de eso, ok, es correcto que te preocupes por la situación que está pasando, todos estamos preocupados, pero ponte a pensar, ¿te has preocupado por lo que va a seguir después? ¿Qué es lo que viene después? Y es un excelente tiempo entonces para llevar el Evangelio como iglesia. Sí creo, y es algo que también quiero expresar hoy, que esta pandemia, ayer platicaba con Azu y me mandaron un video por ahí donde yo veía se veía una persona humilde y empezaba a hablar acerca del arrepentimiento y él estaba muy molesto porque él decía que veía las iglesias cerradas. Y algunos pastores que vieron este video, pues luego comentaron, no, pues qué tipo tan imprudente, ¿qué le pasa, verdad? ¿Por qué se pone a decir esto, lo otro? Pero en lo personal yo le decía a Azu, ¿sabes qué? Me suena como un tipo profeta este señor, ¿verdad? Porque usaba pura palabra, no usaba nada místico, nada, usaba pura palabra y traía así la Biblia memorizada, increíble. Pero lo que me hizo pensar fue esto: si anteriormente, y quiero que lo analice muy bien, hermano, si anteriormente, me refiero antes de la pandemia, la iglesia estábamos medio lentos para llevar el Evangelio, ahora imagínense ahorita, donde las iglesias están cerradas, donde nos hemos dado como una pausa, donde hemos dicho, bueno, lo puedo ver desde mi casa, ¿no? Bueno, puedo estar aquí. Y pareciera ser que esa misma pausa es para no predicar. Y creo que ese es un grave error. Porque al contrario, gracias a Dios hemos podido alcanzar ahorita los medios, ¿no? El internet. Pero de verdad deberíamos estar preocupados por aquellos que nos rodean para llevarles el Evangelio. No esperar tanto a que haya un programa en la iglesia para discipular a la gente, un programa para que les enseñen esto, les enseñen lo otro. Tú puedes empezar. Si tú has conocido del Evangelio, te aseguro que tú le puedes enseñar las cosas básicas del Evangelio. Díganme aquí, ¿cuáles son las cosas básicas del Evangelio? ¿Perdón? El arrepentimiento, ¿qué más? El pecado, confesión de pecados, ¿qué más? ¿La justicia de quién? De Dios. ¿No podemos hablarle de eso a la gente? ¿Necesitamos muchos cursos de teología para hablarle a la gente de Cristo? No. Otra cosa es cuando pasamos al siguiente nivel de enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Ahí empezamos a meter más teología. Pero para llegar y evangelizar a alguien, hermano, ¿sabes qué se necesita? Que tú quieras. Que te quites la incredulidad, te quites el miedo y que tú le hagas una videollamada a tu amiga, a tu amigo y le digas, ¿sabes qué? Quiero compartirte algo. Perdóname que no lo haya hecho, pero eso es lo más importante que te puedo yo compartir. Y que tú lo expreses.
Ya si tú ves que el Espíritu Santo hace la obra en esa persona, pues sigue orando con él, sigue platicando con él, y si sientes que está creciendo, entonces sí, ahora sí tráetelo a los estudios bíblicos, ahora sí tráetelo a fundamentos de la fe, tráetelo a lo que vayamos a ver de teología, lo que tú quieras. Es más, te tengo una noticia: si la persona vino a Cristo convencida por el Espíritu Santo, ni siquiera va a necesitar que tú lo estés arreando, porque él va a estar buscando de crecer en Cristo. Él va a estar buscando. Pero entonces ahí está lo que tú y yo tenemos que hacer. Qué importante es eso. Por eso también enfatizaba tanto en cuestión del miedo, del temor, porque ese miedo y temor precisamente tenía a los discípulos. ¿Cómo los tenía? Pues los tenía ahí, ¿verdad? Esperando. Qué triste esa situación. Es una situación muy triste que se dio, y nosotros debemos de hacerlo a un lado. Con esto, hermano, quiero dejarlo esto muy claro. No quiero hacer un llamado con esto a la imprudencia. ¿Está de acuerdo? No estoy hablando de imprudencia. Estoy hablando de obediencia al Señor. Decir, Señor, ok, puedo ser prudente, pero cuando me dijeron que ya no iba a ir a la iglesia porque la iglesia se iba a cerrar por la pandemia, nadie me dijo que dejara de predicar. ¿O dijimos eso en las iglesias? Dijimos, hermanos, miren, pues tenemos que cerrar un tiempo, vamos a transmitir en línea, deje de predicar. Porque si predica se puede enfermar, hermano, entonces no predique. Pero hemos caído en esa comodidad, qué triste. Cuando ahora es cuando más se necesita llevar el mensaje de salvación. Esto que hemos visto hoy de estas perspectivas, hermanos, nos van a dejar 4 temas que son los que vamos a estar viendo los siguientes domingos. ¿Está de acuerdo? Entonces prepárese por lo que vamos a ver, y que son temas que en lo personal me interesa mucho, lo tengo que decir así, me interesa mucho que usted y yo captemos como parte de la visión de la iglesia. Amén. Sí, de lo que tenemos que hacer. Primero, el próximo domingo vamos a hablar acerca del mandato, de la comisión. El mandato de ir, que es la primera parte de la comisión, hacer discípulos. Y para ser discípulos va a ser muy importante que nosotros entendamos qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y que no confundamos, ¿verdad? Y que pensemos, el Evangelio es que las personas dejen de sufrir y que ya no tengan problemas en su vida. Eso no es el Evangelio. En su momento vamos a ver qué es el Evangelio el próximo domingo. Después, el siguiente domingo, en 15 días, vamos a hablar acerca de esa parte que también es de la gran encomienda que el Señor nos da. ¿Cuál es? Enseñar a obedecer. ¿A obedecer qué? Es decir, la importancia de las enseñanzas de Jesús a los nuevos discípulos. Entonces nos podremos dar cuenta que necesitamos entender bien el Evangelio, las buenas noticias que tenemos que llevar, y enseguida necesitamos también prepararnos para discipular a las personas y enseñarles lo que Jesucristo nos ha enseñado, que es mucho lo que el Señor nos ha enseñado. En 3 domingos hablaremos de este aspecto que es un poco controversial y que es el de las señales milagrosas. Y vamos a ver todo el contexto bíblico, lo más que podamos, acerca de esto. Y en 4º lugar, vamos a hablar entonces acerca del temor, de la duda y de una mente cerrada al entendimiento de la Escritura, o lo que podemos llamar algo así como los estorbos para la gran comisión. ¿Qué le parece? Con estos 4 temas, lo que a mí me interesa es que usted y yo estemos preparados para dejar a un lado todas nuestras excusas y nos convirtamos en personas que llevamos las buenas noticias a la persona que se nos atraviese. ¿Cuántos dicen amén? Porque es lo que la iglesia necesita hacer, y más ahora. Muchas personas que se están yendo por el COVID, ¿a cuántos nos aseguran que se les pudo compartir el Evangelio? Y no nomás de eso, de otras muchas cosas que estamos viviendo. Qué importante es que podamos entender esta gran encomienda que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.
Señor, muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque sabemos que tú permaneces fiel a tu palabra, donde dices que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en este lugar, Señor, nos hemos congregado para honrarte, para agradecerte, para ponernos a cuentas contigo, pero también para aprender de tu palabra, Señor, para que tú nos guíes. Señor, pon en nosotros esta carga, pon en nosotros la claridad para comprender que es un mandato, que es algo que tú nos has pedido hacer si somos cristianos, el llevar el evangelio, el proclamar el evangelio a toda criatura, Señor, sin distinción. Ayúdanos, Señor, a entender bien qué es el evangelio. Ayúdanos a entender bien tus enseñanzas. Danos los medios, la manera, Señor. Pon a las personas que tú quieras, a las que les compartamos de tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para hacerlo. Te necesitamos, Señor. Padre, perdónanos si como iglesia nos hemos detenido en evangelizar, en llevar las buenas noticias. Si nos hemos detenido en cumplir esta gran comisión, esta gran encomienda que tú nos has dejado. Pero aquí estamos, Señor. Queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos, Señor. Aquí estamos, queremos ir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y pon a las personas, Señor, para que nosotros podamos llevarles el evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, como cada domingo te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no solamente ser oidores, sino hacedores. A recordar cada día que si tú nos has dado el regalo de la salvación, es también una gran responsabilidad, Señor. Porque por pura gracia, Señor, es que estamos aquí. No por nada bueno que hayamos hecho, sino por la obra de Cristo Jesús en aquella cruz. Y que recordemos la gran responsabilidad que tú nos has dado, la gran encomienda, recordar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Que tanta gente está muriendo cada día sin Cristo, porque nosotros no estamos saliendo a predicar. Señor, tú nos has predestinado para salvación y no sabemos a qué otras personas, pero lo que sí sabemos es que tú has dispuesto que reciban, Señor, la salvación a través de la predicación del evangelio, a través de nosotros. Tú eres el que haces la obra, Señor, de transformar a esas personas para que crean, pero tú has dispuesto que seamos nosotros los que vayamos y prediquemos, Señor. No van a creer solamente porque sí. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Señor, recuérdanos cada día, Señor, que esa es la misión a nosotros. Pero, Señor, que no confiemos solamente en que sepamos nosotros predicar bien, Señor, sino que seamos hombres y mujeres de oración, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, sabiendo, Señor, que tú nos vas a usar con poder, confiando en ti, no en nosotros, no en nuestras habilidades. Recordando que hay personas que han sido usadas de gran manera porque ellos sabían del poder de tu Espíritu Santo y ellos pasaban tiempo en oración. Que no menospreciemos eso, Señor, que pasemos más tiempo en oración, más tiempo en tu palabra, que aprovechemos bien cada día que tú nos has regalado. Yo te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, pues ha sido un placer poder estar con ustedes este domingo y pues esperamos que también los que nos estén viendo a través de la transmisión también sean alentados para predicar este glorioso evangelio. Dios los bendiga, les amamos mucho. Gracias.